Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. Esta va a ser la lujo. mejor charla de la mañana, o sea que yo os invito a sentaros. Tenéis aquí la Champions del mundo de los eventos, de la producción, pero también más allá, de la producción y de la creatividad, porque lo que vamos a ver es especialmente cómo la producción interactúa con la creatividad, alimenta la creatividad y exige quizás nuevos tipos de creatividades. Vamos a por ello. Vamos a empezar con ejemplos, precisamente para materializar, perdonad, algo de protocolo. Quiero dar las gracias y felicitar a Fluge por montar esto. Esto es una joya, es un laboratorio de exposición de novedades, es un sitio donde se intercambian ideas, con lo cual Luis y todo el equipo de Fluge, pues felicidades. Vamos a esta idea sencilla, que es que tendemos a pensar que primero se hace una creatividad genial y luego se pasa eso a una persona de producción y lo hace realidad. En nuestro sector, donde creatividad y producción están muy mezcladas, a menudo la producción es una herramienta que alimenta la creatividad. Incluso ha salido el concepto de producción creativa. Con lo cual os voy a pedir a cada uno, empezando con mi vecino Pedro, que es un hombre puro de producción, que nos dé un ejemplo de proyecto en el cual una innovación de producción, un elemento de producción ha ayudado a generar una creatividad chula. Pedro. Gracias, Eric. Gracias, Fluge. Gracias a todos vosotros por venir a escucharnos, que siempre se agradece, porque hablar no solo queda un poco feo, la verdad. A ver, el mundo de la producción y el mundo de la creatividad, yo los concibo, hablando de eventos, siempre unidos. No creo que haya ningún lugar donde se separen, porque hay una serie de condicionantes para hacer un evento. Presupuesto, tiempos, necesidad, un montón de cosas, ¿no? Entonces, si no piensas en la producción a la hora de cuando eres creativo, es probable que tu proyecto no se pueda ejecutar. Hay un montón de proyectos, tengo un montón de ejemplos. Mi empresa, como su propio nombre indica, Faceta Producciones, viene de ese lugar, de la producción de eventos, y por lo tanto somos especialistas en esto que viene llamado producción creativa, y que a mí me gusta decir que lo inventé yo, aunque es mentira. Pero bueno, el principal ejemplo que tengo creo que es el bar submarino que hicimos para Hendrix, donde una agencia de comunicación propuso para presentar una ginebra, hacer la prueba o la cata de esa ginebra en el fondo de las playas de Ibiza, pero cuando te pones a rascar para llevar a cabo ese evento y conseguir que un montón de influencers bajen al fondo marino a probar una ginebra, te das cuenta de que, independientemente de que sea posible, es decir, tú puedes coger y bajar al fondo marino a probar una ginebra, eso se puede hacer técnicamente, pero lo que no puedes garantizar es que haya una foto, que haya un vídeo y que realmente ese evento, ese acto, tenga una repercusión mediática como se busca, que al final para eso, ¿no? Para eso se lleva a cabo el evento. Nuestra propuesta, en este caso, fue pelearnos con todo el mundo y proponer que ese evento se llevara a cabo en otro lugar, que fue un tanque de tiburones, que permitía reunir a prensa alrededor de ese tanque de tiburones y hacerlo de una forma mucho más controlada, tener la fotografía y el vídeo adecuados y conseguir el resultado que el evento pretendía, que era salir en los medios de comunicación. Por ello obtuvimos un montón de premios, entre ellos el premio al mejor evento del año de la revista Evento Plus, pero también tuvimos el premio al mejor evento de prensa en los BEA Awards. O sea, tuvimos un montón de reconocimientos precisamente por ese pequeño giro, ¿no? El giro de conseguir hacerlo viable, vale, pero ¿viable para qué? En este caso queda claro que el pensar en producción y pensar en ejecución te puede aportar un resultado mejor. Vale. Aquí con otra dimensión, que es nunca rendirse. Entiendo que se os pide esto, más que decir no es posible hacerlo ahí, pero buscamos otra solución. Y para que entendáis la maravilla de este proyecto, se trataba de beber bajo el agua, de probar la ginebra con un sistema, yo no recuerdo cuál, un sistema que permitía beber bajo el agua. Y esto pues ha hecho mucho ruido en España y fuera. Rafa. Pues nada, gracias Eric, gracias Fluge por darnos la oportunidad de estar aquí y especialmente feliz por ver un poco toda esta audiencia, la verdad, tan joven, con la que realmente me hace especial ilusión poder compartir un poco nuestras experiencias, ¿no? Hablando de producción,
obviamente creo que la creatividad y la producción son caminos que andan muy cercanos, muy paralelos. Si aterrizamos ejemplos, creo que podemos hablar de varios, ¿no? Cada uno tenemos muchas posibilidades y muchos casos o cases, como ahora se utiliza estos anglicismos, ¿no? Sobre los cuales poder hablar, ¿no? Yo recuerdo, aterrizando por un lado la parte, ¿no?, de lo que sería un caso, ¿no?, un gran stand que hicimos de Olympus hace muchos años, en los cuales tuvimos que meter en una gran pecera no sé cuántas cámaras que eran presuntamente resistentes al agua, waterproof y submarinas, y que tienen unos índices de flotabilidad en principio válidos, ¿no? Cuando llegamos allí empezamos a soltar unas cuantas cámaras, prácticamente ninguna se quedaba en su sitio, etc. Tuvimos que jugar con factores de densidad del agua, colocar determinados productos químicos y haciendo un poco de magos para que mediante determinadas, bueno, pues ataduras de cuerdas, etcétera, logramos que más o menos todo eso funcionara, ¿no? El impacto fue brutal, ¿no? Y conseguimos además que se produjera lo que se esperaba, y es que se pudieran hacer fotografías, ¿no?, desde la propia pecera, desde dentro hacia el exterior, consiguiendo el resultado, ¿no? Esto habla también un poco de las dificultades que hay alrededor de un montaje, de lo que todo parece fácil y que, sin embargo, como son, digamos, muletos, lo que recibes y son pues las primeras muestras de los productos, en ese caso no siempre funcionan como uno espera, ¿no? Más allá, el producto de decir y aprovechar para decir que fue un éxito, ¿no? Por aterrizar en más, hablando un poco de mi libro, que en este caso, como inusual, pues tenemos un gran bagaje en lo relativo a realizar galas y premios. Es verdad que más allá de aportar la creatividad es tener el atrevimiento para hacer cosas diferentes, ¿no? De repente incluir, ¿no?, una parte de determinados raperos o freestyles en una gala de cine con todo el glamour y la elegancia, pues obviamente es algo que a todo el mundo puede chocarlo, ¿no? Sin embargo, nosotros incluimos hace ya unos cuantos años a Arcano en una de esas galas, y esa aportación de esa producción con esa creatividad, con esa puesta en escena, bajando de lo que era patio de butacas, etcétera, provocó un efecto wow e hizo que se levantara todo el público durante varios minutos a aplaudir, ¿no? Y por hablar un poco de la relación entre la creatividad y la producción, y ya termino, que me estoy enrollando y perdonad, termino diciendo que yo siempre he hablado y he visto a la producción como si fuese una relación de novios en el cual se le va a pedir la mano. ¿El novio quién es? El novio es la agencia, ¿vale? Es el que al final tiene la creatividad. La novia es la audiencia. Y al final el entorno es la producción. Sin duda, si no estás enamorado, difícil es que des el sí. Pero creo que todo va a sumar, ¿no? Y siempre, sin duda alguna, creo que va a sumar que tú le pidas la mano en el sofá donde llevas 5 años tomando la pizza los viernes por la noche, a que lo hagas en un entorno, obviamente, pues como puede ser un entorno paradisiaco o en un partido de baloncesto cuando no se lo espera, ¿no? En ese entorno, que es la producción, creo que tiene un factor importante y da un valor añadido. Buena idea, la creación del entorno perfecto para generar el amor. Mariano, ¿cómo la producción puede ser la base de algunas ideas creativas? Bueno, buenos días, muchas gracias. A ver, yo quizá porque vengo de MediaPro, que en su origen es una productora o es conocido como una productora, mi visión le da una vuelta de tuerca más a esta relación producción-creatividad. Creo que una cosa es que haya tareas propias de producción y tareas más asignadas a los creativos, y otra cosa es que la creatividad no sea propia de la producción. Yo no puedo entender la producción sin una creatividad propia de la producción. La producción no se limita a coger una lista de necesidades y ponerlas a disposición de una idea. La producción debe ser creativa, debe ser incisiva, debe ser propositiva. Para eso, evidentemente, tiene que estar formada, tiene que estar al cabo de la calle de las últimas tendencias. Nosotros, y creo que en esta casa, en Fluge, también se entiende así, y a mí es una de las cosas que más me gusta de Fluge, es que no vemos la producción, no podemos entender la producción sin lo que se llama la producción ejecutiva. O sea, yo soy el que te voy a asesorar sobre cuáles son los mejores hierros, la mejor tecnología, y no voy a anteponer la tecnología ni la producción a la idea creativa, sino la voy a poner todo a disposición de esa idea, pero desde un concepto creativo. No somos meros cajeros de un supermercado donde yo despacho hierro. Eso no es la producción, o no debería ser la producción.
Por eso es muy interesante que todo aquel que se quiera dedicar a la producción audiovisual entienda que dedicarse a la producción audiovisual necesita de una visión global de los proyectos y necesita de una creatividad que obviamente tiene que estar bien formada y bien informada, ¿no? Entonces, todos los ejemplos que han puesto mis compañeros y los que podría poner yo, desde los Grammy a la última final de la Copa del Rey, El hombre volador, que hicimos también en colaboración con Fluge, nadie se pone en una sala y dice, voy a sacar un hombre volador y a partir de ahora me pongo a ver si eso se puede hacer o no. No, es un mix. Es un mix en el que tú pones sobre la mesa, oye, hay que poner la Copa del Rey en valor, fijémonos en el trofeo, y alguien suelta, oye, ¿ya habéis visto esto que se ha hecho en Sudamérica y que en Europa no se ha hecho? ¿Podemos investigar? Ah, pues mira, y esto lo usamos para... Es un proceso muy de mix. Evidentemente luego hay tareas asignadas en las agencias, como no puede ser de otra manera, hay especialistas, pero de manera global yo creo que la clave, y más a donde vamos, que el mundo de los eventos ya no es eventos, es un mundo de creación de experiencias, de marketing experiencial. Necesitamos que todos los que intervienen en el proceso y fundamentalmente la producción entiendan su labor como una labor creativa. Vale. Felicidades. Un premio europeo para este eventazo de la Copa del Rey. Muchas gracias. Y me parece, cuando lo pienso, me digo, supongo que habéis pensado, tenemos que poner en valor la Copa. ¿Cómo lo podemos hacer? Y aquí ha llegado el overboard, que ha sido el impacto. Pero que así podríamos imaginar la inversa, que es que existe el overboard, ¿qué podríamos hacer? Y esto podría dar la idea de decir, vamos a glorificar la Copa. Es decir, que así podría influir en el mismo concepto creativo. Es que yo no te sabría decir qué fue antes, si el Es huevo o la gallina. El huevo y la gallina. Porque, bueno, luego creo que hablaremos de ello, ¿no? Pero la forma de trabajar no es compartimentada, porque entonces empobreces el proceso creativo. La forma de trabajar es conjunta y las ideas se ponen sobre la mesa y una genera otra y todo proceso creativo se basa en pimponear ideas, ¿no? Si me permitís esa palabra, en ponerlas en contradicción, en buscar las aristas, siempre con el foco en el objetivo, pero ese proceso creativo se alimenta de todos. Adrián. Buenos días a todos y muchas gracias a Fluge por acogernos, a Evento Plus también por invitarnos a esta mesa con tal nivel de compañeros y gracias por veros aquí porque creo que es una charla muy interesante en torno a la creatividad y a la producción, ¿no? Desde New Link Spain, que es de donde yo vengo, sí que entendemos la creatividad y la producción como una simbiosis. Si es verdad que físicamente no pertenecen a un mismo perfil, el perfil creativo y el perfil productor son diferentes, pero pensemos que nos sentamos en la misma mesa a crear un proyecto generalmente, bueno, digamos de grandes envergaduras o pequeñas, porque la creatividad y producción está en todos los niveles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablando de ejemplos, como decía Eric, tenemos uno de nuestros proyectos estrella o ejemplos estrella con el que ganamos un premio Evento Plus fue la convención de Mau San Miguel en el Within Center, que precisamente produjimos con Fluge toda la parte audiovisual. La creativa la hicimos in-house, pero desde el primer momento, desde el minuto uno, que creo que luego hablaremos sobre ello, nos sentamos en la mesa a crear ese proyecto. Luego, sí es verdad que surgen retos a la hora de producirlo, jugamos con puntos en contra, como es el tiempo, como es el presupuesto, que seguramente comentaremos más tarde. Pero aquel proyecto sí que lo ganamos porque fue una licitación y lo ganamos en parte por ese nexo en común entre producción y creatividad, ¿no? Desde el primer momento que creamos el concepto al final es lo que crea todo el hilo conductor de la historia y lo que enamora al cliente, y luego la producción en sí, digamos, que enamora al asistente, ¿no? Lo tenemos muy en cuenta y creo que deben de trabajar muy de la mano. Vale. Una pregunta corta muy específica, que es que si los perfiles de personas, de profesionales, son muy separados entre creatividad y producción. Yo entiendo que en el proceso hay que mezclar los dos. Pero a nivel de profesionales, en vuestras agencias, hay gente claramente de creatividad y otras claramente de producción, porque tengo la impresión de ver en algunos casos una persona que ni sabe si está de un lado o de otro. Pedro, ¿son profesionales diferentes? En publicidad
Son procesos que no tienen nada que ver. En nuestro sector, ¿existe el híbrido? Yo he hecho muchas pruebas para juntar, para crear perfiles híbridos, para intentar buscar la fórmula correcta, pensando que como este sector es tan nuevo, ¿no? Entonces he hecho muchas pruebas. La realidad y lo que mejor me funciona, si sirve de algo, es tener perfiles creativos, muy creativos, perfiles que tengan ideas muy locas, muy fuera de la caja y perfiles que den solución a cualquier cosa. Pero, por supuesto, las soluciones siempre tienen que ser creativas. Si nos ceñimos... Y son personas diferentes. Son personas diferentes. Eso no quiere decir que el perfil creativo no tenga conocimiento de producción y que el perfil de producción no tenga conocimiento creativo. Por supuesto que tiene que haber de todo. Pero si el perfil de creativo está demasiado encorsetado por la producción, tenemos un problema. Y esto ocurre muchas veces. Simplemente, ¿alguien discrepa? ¿Alguien ve el híbrido, la persona que tiene...? No, yo creo que además, lo he dicho antes, empobrece el proceso. Es decir, todo el mundo tiene que tener, el creativo tiene que tener una formación y una base y un conocimiento de la producción, pero no puede estar encorsetado a ello. Y el productor tiene que tener un espíritu creativo, pero tiene que tener el rigor de un productor. Y ambos dos se deben aproximar a los proyectos desde dos ámbitos diferentes y desde dos lados diferentes. Y ahí es donde está la excelencia. Pasa que, claro, encontrar esos perfiles pues es encontrar el talento. Y el talento, por definición, es escaso. Vale. El proceso de trabajo. Uno, en las reuniones donde se concibe el evento, tiene que estar todo el mundo, producción y creatividad. Y una pregunta dentro de la pregunta es, si desde el principio tenemos en cuenta la producción, ¿esto nos puede limitar la creatividad? Es decir, hace falta reuniones donde se sueñe, vamos a ir a la luna y luego veremos que es imposible, pero quizás encontramos una manera de hacer una versión factible de esto. Vamos a empezar con Rafa. ¿Hace falta una reunión de pura creatividad, olvidando el mundo real y la producción? ¿O hace falta que desde las primeras reuniones esté esta persona que sabe de hierros y de focos y de lúmenes? A ver, lo idóneo, lo ideal es que dejes volar la imaginación y dejes volar la creatividad. Nosotros trabajamos de manera compartida. Lo que sí que mantenemos es un código en el cual durante ese briefing la persona de producción lo que hace es escuchar, atender y sumar y aportar. Todo aquello que luego pueda ser un contratiempo o pueda ser una incidencia que pueda afectar o bien presupuestariamente, técnica o constructivamente, son aportaciones que se verán a posteriori. Pero lo que no hacemos es, digamos, mutilar en un inicio ese arranque de ese foco, de ese proceso creativo. Porque sin eso, al final, y sobre todo a día de hoy, y todos los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Estamos en un mercado en auge, en un mercado con una voracidad competitiva enorme, en la cual la producción sin duda tiene un papel muy importante, afortunadamente, pero cada día contamos mejores historias, se viven mejores experiencias y si empezamos a mutilar este tipo de stormings y este tipo de tormentas de ideas que estamos teniendo a cabo en las empresas y en las agencias, mal camino llevamos. Vale, entiendo que si esta primera reunión ya es realista, probablemente el proyecto de PubMarine no hubiera tenido lugar. Es decir, si desde el principio dices, esto no es posible, vale, busquemos otra idea, más que decir, vamos a ver cómo se implementa. Adrián. Coincido completamente con Rafa. Yo creo que hablamos de esa conexión entre ambos perfiles y para mi gusto, deben de estar desde el minuto uno. Antes hablaba de la envergadura de proyectos, ¿no? Hay proyectos de menor envergadura y de mayor. En los de mayor coincido en que siempre van a estar desde el minuto uno. En los de menor también entra en juego la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Cuando entran muchos perfiles desde el minuto uno, creo que coincidirán mis compañeros que las horas también marcan el resultado de un proyecto, ¿no? Y la rentabilidad, pero sí es verdad que desde el minuto uno deben de estar. Yo siempre digo que el creativo te muestra las ideas, pero tiene esa parte de producción, porque el creativo está produciendo una idea, está creando, pero produciendo en sí. Pero luego el productor también
tiene que crear, tiene que llevar a cabo y tiene que ejecutar la idea de un creativo, ¿no? Entonces tienen esa similitud. Sin duda desde el minuto 1, porque luego esa conexión desde el minuto 1, si no se produce, puede resultar una desconexión en futuras reuniones o en un momento más avanzado del proyecto. Mariano. Es que coincido plenamente. O sea, además hay que entender que los eventos, y cada vez más, no son entes estáticos. Los eventos son entes vivos. O sea, esto no consiste en que un cliente te dice, quiero una fiesta de esto, quiero una convención, tú te sientas, piensas una idea, sales de la mesa con la idea, la ejecutas y ya está. O sea, hay toda una vida y todo un proceso que va a cambiar un montón de cosas. Va a cambiar por factores externos, va a cambiar porque el cliente cambia de opinión, va a cambiar porque te encuentras con ideas mejores, con problemas. Entonces, ese proceso vivo hace que los procesos creativos no son estáticos. Hay un punto de partida, pero luego hay toda una vida y hay todo un tiempo para aportarle problemas, para aportarle soluciones, para aportarle mejoras, para que el cliente te ponga pegas, para que vengan los imprevistos. Entonces, y eso es lo bonito además de este trabajo, o sea, que tú lo que estás creando es algo que tiene vida propia y que no sabes por dónde te va a saltar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante no limitar a la creatividad, porque si te autolimitas desde el principio, te estás perdiendo un montón de cosas que luego a lo mejor echas de menos. Muy cierto, es verdad que pensamos primero creatividad, luego producción y probablemente la creatividad dura hasta que así claro, quería decir una cosa muy rápida en relación a este camino que comparten, este viaje que hace que producción, ¿no?, y creatividad, que es hablar de eficiencia. Es decir, si nosotros al final sabemos que queremos ser eficaces, vamos a un mundo en el cual la eficiencia, la sostenibilidad, pues obviamente son pilares fundamentales. Todos tenemos muy claro que cuando comenzamos a crear ese proceso creativo, que nos ha ocurrido muchas veces, porque algunas veces, pues no puedes contar con todas las piezas adecuadas, con ese expertise de ese director de producción, todo aquello que tú has trabajado, cuando luego lo llevas a aterrizar, al final, pues sí, tiene coherencia, pero a lo mejor no tiene viabilidad económica. Vale. Entonces es muy importante el que pues, estén estas personas unidas y que puedan trabajar en conjunto. Tenemos aquí gente de todos perfiles, pero el componente audiovisual es muy importante en los asistentes. Con lo cual voy a improvisar una doble pregunta. La primera, estamos en casa de Fluje, con lo cual hablas bien. Vas a pillarnos, a ver si... Solemos pensar, la pregunta que os he hecho es si desde el principio tiene que estar creatividad y producción. Lo que pasa es que la gran herramienta de transmisión de mensajes y de creación de ambientes es el mundo audiovisual. Con lo cual, la primera pregunta es si os parece que muy temprano en el proceso, quizás desde la creatividad, es bueno tener a alguien del mundo audiovisual. Y luego os pediré un consejo para la gente que está aquí, que quiere trabajar en eventos y ayudar a hacer eventos maravillosos mañana. ¿Qué pueden aportar? Porque entiendo que la gente de audiovisual, en toda esta ruta que comentabas, Mariano, desde el briefing hasta el día del evento, entiendo que pueden aportar valor. Me interesa vuestro punto de vista sobre qué valor pueden aportar. Pero primero, ¿alguien sobre cuándo hay que implicar a vuestro partner de audiovisual? Pedro. O sea, yo creo que el conocimiento de los materiales y de las herramientas de la producción es crucial a la hora de sentarse a hablar en una mesa. O sea, independientemente del detalle que conozcas del mundo audiovisual, tú tienes que tener un expertise genérico para poder hablar de cosas, porque si no, a veces pues uno escuchas locuras. Bueno, no locuras, las locuras son bonitas, cosas que son imposibles de hacer, ¿no? Entonces, ese conocimiento genérico es estrictamente necesario para cualquier persona, y creo que cualquier persona que tiene interés en el mundo del evento tiene interés en el mundo audiovisual. Para mí es perfectamente compartido y es necesario, pero no un perfil exclusivo del mundo audiovisual. Eso no es necesario. Pocas veces, Mariano, hay una... Vosotros tenéis un background audiovisual brutal, pero pocas veces hay una persona de la empresa de audiovisuales muy temprano en las reuniones de incluso brainstorming. Bueno, vamos a ver, no sé cómo de temprano. O sea, todo tiene un proceso y probablemente en el primer proceso creativo no tiene sentido porque
coincido con Rafa, lo que decía antes, ¿no? La labor de la producción ahí es más de tomar nota y aportar en positivo, después hacer un análisis y a partir de ahí empezar a tal. Pero yo sí tengo perfectamente demostrado que aquellos eventos que hemos hecho que mayor éxito han tenido están directamente vinculados con haber implicado a todos nuestros proveedores en el briefing de una manera muy temprana. Y hablo de audiovisuales como del catering, como de la constructiva. O sea, si tú tienes proveedores de los que te fías, buenos y especialistas, es necesario que les escuches desde el principio, pero que les hagas partícipe de la idea en su conjunto, no que les segmentes la información. Cuanto más grande es el evento, más necesario es, a mi modo de ver, eso. No necesitas tener tú el especialista si tienes un conocimiento general, estás informado, tu equipo de producción, y tienes de quién fiarte externo a quien incorporar. Pero no podemos decir que nuestros proveedores son partner, que ahora está como muy de moda, si no lo son de verdad, si no los implicamos en los procesos. Creo que eso, gracias a Dios, nuestra industria está cada vez más perdiendo el miedo a hacer eso. Existe un miedo atávico y desde hace mucho tiempo, ¿no? Por el miedo a que me quiten el cliente, a que demuestren que saben más de esto que yo. Pues sí, creo que cada vez más el management de las compañías se va dando cuenta que el secreto de esto está en rodearte de gente mejor que tú. Eso es lo que te hace brillar, ¿no? Entonces, con el audiovisual pasa lo mismo. Hay que implicarlos, no sé si desde el principio, pero cuanto antes. Vale. Yo ahí al respecto sí quería hacer una puntualización muy breve y con respecto a lo que decía Mariano y Pedro Pablo. Yo siempre digo que nosotros desde las agencias o los perfiles productores que tenemos dentro en las agencias o en consultoras somos conocedores de mucho, pero expertos en nada. Y ahí sí es verdad que el perfil experto es, en este caso, un Fluge, un proveedor técnico, y donde nos tenemos que rodear de ellos y donde nos van a decir si esto se puede hacer, si esto se puede ejecutar, hasta dónde podemos llegar o ese nivel de expertise, ¿no? Creo que debemos de estar muy bien formados en todos los campos, no solo en producción y en creatividad, pero el que realmente va a poner el expertise, aquí en este caso, es una casa como en este caso Fluge. Vale, Rafa, un consejo. ¿Qué tiene que tener un profesional del mundo audiovisual para aportaros valor y para ser más relevante para vosotros? Por ejemplo, históricamente hubiéramos dicho tiene que ser exacto, súper experto en qué pantalla, en cómo poner la pantalla, etc. No tiene que ser director creativo, entiendo, pero ¿aconsejas que la gente entienda mucho más que sus equipos, entienda la lógica, la dinámica de concebir un evento, quizás algunos principios de creatividad sin pisar la agencia, pero ¿te parece que un buen profesional audiovisual tiene que ser mucho más que un experto en pantallas? ¿Esto o otro consejo? ¿Qué les dirías? No. Si te refieres a una persona interna o a alguien que quiere optar a trabajar en el sector de los eventos. A alguien que ha estudiado aquí y que mañana trabajará en Fluge, por ejemplo, ¿cómo os puede aportar más valor? Claro. A ver, cuando uno comienza, lo ve como un todo y quizá ve ese global como algo pues, atractivo, bonito, ¿no? Que te cautiva. Sin embargo, cuando ya vas trabajando, vas viendo que al final todo, como hemos hablado, son piezas que se van complementando, ¿no? Y aquellas cosas que las das por hechas, cuando uno comienza el trayecto, este camino que hacemos, ¿no? En el cual, pues pongo una pantalla. Yo recuerdo que hacía muchos años, quizá demasiados ya, poníamos una pantalla, pues eso funciona, ¿no? Pues qué bien que funciona, ¿no? Y de repente me voy a otro sitio y digo, coño, esa pantalla no solo funciona, sino que tiene unos contenidos, lo que se llama el backwall, o que son un poco todo lo que es la escenografía audiovisual, súper potentes, ¿no? Y a continuación de eso, resulta que se une de repente con un efecto que aparece una serie de haces de luces y luego pues va apareciendo el kinetic y aparece los... Es decir, todo eso al final que uno va recorriendo durante ese camino, si tú en ese inicio no te limitas única y exclusivamente a la parte metódica y académica, sino que muestres esa inquietud por no solamente estudiar, sino que ver, explorar, al final te va a hacer que seas una persona mucho más capaz, mucho más formada, porque vas a coger información de todo, de bagaje, de experiencia, de técnica, constructivo, montaje y sin duda alguna de toda la parte audiovisual. Porque el audiovisual no solamente es colocar 4 pantallas, o sea, el audiovisual es tener la tranquilidad y la seguridad de que
va a haber un evento como tengo la suerte de llevar muchos años con Fluge, con Luis y con Paco trabajando, que te va a dar una tranquilidad absoluta en todo lo que haces, sino que cuando surge un problema o cuando has hecho esa propuesta que vamos de camino y de la mano de un inicio, te hacen una propuesta que es una solución desde el punto de vista creativo y audiovisual que provoca un impacto espectacular, mucho más de lo que tú incluso has podido proyectar sobre el papel, ¿no? Y ese es el verdadero valor. Pedro. Sí, yo hay dos cosas que me gustaría comentar en este punto. Por un lado, a mí me parece crucial el mostrar interés por el contenido del evento, el conocer qué va a pasar en ese evento, saber qué se va a transmitir en ese evento, cuál es el mensaje que se quiere lanzar, me da igual la tipología de evento. Si tú eres conocedor de lo que está sucediendo ahí dentro, lo que puedes aportar es mucho mayor, independientemente de tu lugar dentro del esquema de trabajo. Audiovisual, creativo, producción, me da igual. Si tú sabes lo que ahí dentro está pasando, vas a aportar un montón de valor. Por lo tanto, mi recomendación o lo que busco es gente inquieta, es lo que me interesa. Siempre gente inquieta y gente que haga cosas. Muchas cosas, porque los eventos al final se hacen en cualquier ámbito, ¿no? Después de esto tengo otra puntualización, es que en función de la tipología de eventos o de la agencia, hay agencias que son especialistas en un tipo de eventos. Rafa hace un montón de galas de premios y podríamos decir que sois especialistas quizá un poco en ese ámbito. Sí, en eso y cultura. Sí. En cultura. Hay empresas que son especialistas en evento deportivo, hay empresas que son especialistas en evento musical, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito musical es crucial conocer muy bien todos los elementos técnicos, saber cuál es la idiosincrasia de la gira, del artista y del trabajo dentro de ese aspecto para poder tener ideas creativas, porque si no eres conocedor de eso, tus ideas no van a valer. Entonces, decíamos antes que no hay que saber, que no es estrictamente necesario conocer el ámbito audiovisual o la cantidad de audiovisual que tú tienes que conocer para ser creativo o para estar en esa primera fase, siempre dependiendo de la tipología de evento a la que te estés dedicando. Mira, un dato para ser optimista de estos chicos que se quieren dedicar. Ahora mismo, en los datos globales, el 30% del dinero del gasto en industria audiovisual en el mundo, el 30% va a venues y eventos, ¿vale? Y creciendo. O sea, ya hay un tercio del dinero de la industria audiovisual que va directamente al mundo de los eventos. El mundo de los eventos en España mueve en dinero más que el mundo de la televisión y el cine juntos. Es decir, la industria audiovisual siempre ha estado pensando en cine, televisión y eventos. Estaba ahí como, bueno, era un service. No, es un service troncal, es una industria de 24.000 millones de euros. Alguno habrá para vosotros, digo yo, de esos 24.000 millones. Claro. Lo digo porque siempre estamos pensando, yo he estado en vuestro sitio, ¿no? En las salidas, en dónde puedo, dónde tal. Claro, ahí vamos a lo que dice Pedro. Hay que entender el mundo de los eventos para trabajar en él también en el mundo audiovisual. Los eventos son actos que se crean para generar una emoción y una adhesión a la marca. Eso es lo que generan, emoción y adhesión. Por tanto, lo importante, y esto lo habréis oído, y si no lo habéis oído, no sé quién os ha dado clase, es el contenido. Lo importante es el contenido. Y en un evento también es el contenido. El contenido es el rey. Entonces, ¿qué tiene que hacer un buen profesional de la producción audiovisual? Interesarse por el contenido. Interesarse por el contenido, saber de lo que se va a hablar, saber los fines del evento. Es la única manera de que luego tú eso veas con tus herramientas qué es lo mejor para lograr ese fin, ¿no? Eso es ser un buen profesional de la producción audiovisual. Vale. ¿Hay un riesgo con la... ¿Nadie tiene un consejo más para estos jóvenes talentos? Luego. Ya con esto... Luego. Seréis profesionales, no de las pantallas, que... Seréis profesionales no de las pantallas, sino de la transmisión de contenido y de la emoción y adhesión que comentaba Mariano. ¿Hay un riesgo en la producción en que una buena producción es Disneylandia, es decir, vas y te maravillas? ¿Hay un riesgo en que tome demasiado protagonismo? Yo estaba en este fin de semana en los premios europeos de eventos y tengo que confesar que he visto proyectos donde me digo, hay un concepto creativo y eran joyas de abundancia de espectáculo de drones, fuegos artificiales, show láser, etc. Esto es un riesgo, el hecho de deslumbrar y que la gente se diga, ¡guau! He ido a un eventazo, pero vuelva a casa
y no sepa muy bien lo que se les ha dicho y que fundamentalmente se les haya impresionado, pero no se les haya impactado con un mensaje. Hay este riesgo y esto supone una atención cada vez mayor al mensaje, al concepto y al contenido que se va a transmitir. Pedro. O sea, yo creo que un evento pues es como un coche. Tiene que tener unas ruedas, tiene que tener una carrocería, tiene que tener un motor y todo tiene que estar equilibrado, porque si no, el coche no va a funcionar correctamente y si corre mucho a lo mejor no frena lo suficiente. Por lo tanto, los medios audiovisuales tienen que estar adaptados al evento. Hemos visto últimamente grandes eventos, si pueden calificarse como eventos, con una grandísima repercusión, con 0 medios técnicos, con un teléfono móvil. Hoy sabemos que eso se puede hacer. Entonces, los medios audiovisuales pueden deslumbrar y pueden hacer que el concepto creativo y el mensaje desaparezca. A veces sí, lo vemos en grandes, quizá por suerte cada vez menos, pero antes veíamos grandes eventos musicales donde el concepto del artista desaparecía, veíamos grandes presentaciones de producto con muchos fuegos artificiales que no decían nada. Esto, por suerte, nuestra industria ha crecido un montón en los últimos años y la creatividad está al mismo nivel. Los coches cada vez están más equilibrados, corren más, frenan mejor, son más bonitos, o sea, tienen un poco todo. Pero lo que pasa es que entiendo que puede haber, y no caéis en esto, pero puede haber un efecto de que un pedazo de montaje técnico, para expresarlo con un ejemplo, puede ser que se transmita mejor si no ponemos fuegos artificiales, porque los fuegos artificiales van a captar mucho la atención y van a distraer. Por supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, yo lo que creo, diferencio entre lo que es tener una percepción emocional que te da un plus con un cierre, con un principio de gran evento, pero tú ya has vivido esa experiencia. Normalmente esos grandes eventos están rodeados de una visita a un parque que ya has tenido tus propias experiencias o de repente has acudido a un premio de Fórmula 1 en el cual ha habido un juego de drones, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí simplemente es un complemento a aquella experiencia que tú ya has vivido y eso sin duda creo que suma, ¿sabes? Lo que todo propósito, ¿no? Como decía Mariano, que me ha gustado mucho, ¿no? Aquello de buscar adhesión a la marca, ¿no? Que creo que sin duda alguna no podemos perder un poco el tener claramente el objetivo de que nosotros lo que tenemos que hacer es impactar. Sí. Y tenemos que transmitir un contenido y transmitir al final un mensaje que esa marca quiere que llegue. Si estamos haciendo eventos por hacer, como hablábamos, con una producción masiva, pero al final no llegas a contar nada y no llegas a cautivar, no llegas a que esa persona se emocione, poco resultado tiene. Tiene que ver, es interesante esto de los momentos, tiene que haber momentos de deslumbrar y transmitir poderío y emociones, etc. Y quizás hay momentos donde la parte técnica tiene que reducirse un poco, porque si tenemos 14 pantallas, sabemos que el cerebro humano, bueno, eso es no sabe dónde mirar, se satura, etc. Sí. Hay que pensar en secuencias. Es como en la narrativa de cualquier story que hagas para un programa o que hagas para un evento, ¿no? Tienes que jugar con picos, ¿no? Entonces no puedes estar continuamente pantallas, música, momentos emocionales, sino que tienes que buscar un poco esos picos de el momento emocional, el momento íntimo en el cual estás abriéndote, contando el porqué, quién eres, a dónde vas, a de repente la eclosión, ¿no? Pues un poco ese camino entre momentos álgidos y momentos un poco más íntimos son los que haces que al final llegues al final del camino con el propósito que has buscado. O sea, yo creo que en el mundo de la iluminación se habla mucho de esto, ¿no? Es tan importante la cantidad de luz como la ausencia de la misma. En este caso, tenemos que trabajar de esta manera. Los medios técnicos son importantes cuando son necesarios, cuando no, sobran. O sea, eso sí de sencillo. Y quizás es algo que la gente de aquí tiene que pensar, que claro, todos vais a querer poner más cosas, hay momentos donde hay que poner menos y momentos donde hay que poner más, Adrián. Efectivamente, ¿no? Y una palabra que ha dicho clave Rafael es la palabra emocionar. Yo creo que en la industria de los eventos es tan importante emocionar como impactar. Estamos viendo que últimamente la palabra evento está migrando a experiencia, ¿no? Y eso es lo que debemos de vivir, una experiencia, y es la parte audiovisual o los medios técnicos es un complemento más que nos va a ayudar a ello sin sobrepasarnos, lógicamente, que mantener ese equilibrio, pero es así. Vale, no sé si hay preguntas. Yo os voy a preguntar ahora sobre, ¿preparados? Sobre qué innovaciones ahora os parecen especialmente interesantes para eventos a nivel de producción. Pero ¿hay preguntas en el público? ¿Hello? Son gratis. ¿Todo clarísimo?
Vale, podréis cuando queréis, levantéis la mano y podréis hacer. Vamos, empezaré con Adrián. ¿Cuál es tu juguete favorito estos días? Bueno, creo que el de todos es la IA, ¿no? ¿La IA? La IA, el juguete favorito es la IA, pero tenemos que pensar que estamos en una primera fase, ¿no?, de inteligencia artificial. Estamos conociendo el modelo generativo en los primeros años y para nosotros a día de hoy es el juguete, porque todo el mundo estamos experimentando con diferentes modelos de IA, creando agentes. Es un universo completamente nuevo que... Y a nivel de producción, se habla mucho de la IA a nivel de creatividad, propónme ideas, hazme una imagen, créame una música, bien. A nivel de producción, a nivel de organización del montaje, de dimensionamiento de los recursos necesarios, quizás de realización en directo, ¿lo utilizáis ya hoy o estamos a punto o os parece algo lejano? ¿Cómo ayuda a la producción en concreto? Bajo mi punto de vista, o en mi opinión, tiene mucho que evolucionar a día de hoy. Todavía estamos, como hablaba, en esa primera fase. Al menos nosotros en Newlink sí que lo utilizamos más en esa fase creativa que no en la de producción. No quiere decir que no lo estemos utilizando, pero tiene mucho que evolucionar todavía. Vale. Renders, entiendo que renders ya son una realidad, ¿no? Sí. Veremos otros juguetes, pero quizás el punto de vista de todo el mundo sobre el tema, efectivamente, del momento que es la IA, es interesante. Mariano, la IA hoy entra en la fase de producción, ¿os ayuda en la producción, más allá de creatividad o otras cosas? Bueno, a ver, que este tema de la IA, ¿cómo decirlo sin...? Nos quedan 3 horas y media de debate, no te preocupes. Vamos a ver, yo pongo mucho en duda el abandonarte en manos de la IA en los procesos creativos. Por una razón muy sencilla, porque la IA está diseñada para darte la razón. Y esa es la antítesis de un proceso creativo, ¿vale? Una herramienta que solo está diseñada para satisfacerte, para darte respuestas que tú esperas o que crees que él cree que van alineadas con lo que tú piensas, es la antítesis de un proceso creativo bueno, porque el proceso creativo se genera por oposición, ¿vale? Otra cosa es que en el proceso creativo, en la plasmación de esas ideas, en los renders, tal, aceleres procesos, tengas acceso a muchísimos más modelos, etc. Lo cual también nos está provocando muchos problemas con el cliente final, porque cuando tú le enseñas una cosa hecha con IA a un cliente, esa cosa con IA es perfecta y la perfección no existe. El suelo tiene desperfectos, tiene desconchones, la moqueta no es pura, la cinta no... O sea, no, hay sus cosas. Entonces, cuando un cliente ve eso y espera eso, el grado de satisfacción de insatisfacción que le generas es mucho mayor. Con lo cual, creo que abandonarse en manos de la IA tiene mucho riesgo que tenemos que ponderar. En cuanto a la producción, creo que hay procesos que obviamente se ven muy simplificados con la IA y que ayuda un montón, pero también creo que a la IA hay que enseñarla. Y enseñarle a la IA es difícil, porque necesita una base muy grande de conocimiento para darte soluciones buenas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo trabajo mucho con Copilot. Nosotros tenemos en MediaPro un hub con Microsoft. Todavía Copilot no ha conseguido una herramienta de IA que mejore Excel. Excel es infinitamente mejor que Copilot. Tú, si trabajas con Copilot con Excel, solamente te da soluciones a fórmulas, pero no te mejora Excel. Si tienes un conocimiento pro de Excel, sabes mucho más que Copilot, ¿no? Entonces, estamos en un proceso de aprendizaje. Obviamente, lo que hay que hacer es acogerla como una herramienta más, estrujarla, conocerla muy bien, saber dónde puede estar, pero siempre también saber, pues eso, lo que decía antes, en qué se basa para no caer en su trampa, porque te puede empobrecer tus procesos, ¿vale? Vale. ¿Otra cosa de ella, los dos? ¿O? Sí, muy rápidamente. Muy rápidos, tenemos 6 minutos. Estoy muy de acuerdo con Mariano. Creo que la IA tiene una parte que apoya, que ayuda, que sin duda te hace que evoluciones, que camines adelante, pero por otro lado, yo siempre hablo con mi equipo de que ojo con la IA, que está muy bien, que sin duda alguna te va a ayudar, pero mucho cuidado con tener esa inercia, porque al final perdemos lo que somos, nuestra genética, nuestro ADN, nuestra creatividad. Y sí, utilizarla, siempre le transmito lo mismo, utilizarla como inspiración, ¿vale?
no dejéis de tener ese ADN propio, esas ideas, echad vuestro tiempo, ¿vale? Pero no cojáis a esta inercia, porque más de uno conocemos ahora en perfiles de todo tipo, y no solo gente joven, ni mucho menos, que al final, cuando has descubierto ese perfil de esa persona que está trabajando contigo, cuando le quitas la herramienta, deja de ser una persona válida y productiva. Vale, y a nivel de producción tenéis algo que Yo es real tengo ya. una recomendación, y es utilizarla solo en cosas muy pequeñas. Es decir, si vamos a organizar una logística de un gran evento, cuando tengo todos los datos, ordénamelos y revísalo después. O sea, cosas muy pequeñitas sí que te las hace muy bien. Cuando las cosas son muy grandes, hay errores, y los errores en un evento pueden ser horribles. Vamos, entonces creo que para cosas pequeñas funciona bien, para cosas grandes, con cuidado. Vale. Perdona, Eric. No podemos perder de vista que trabajamos en una industria creativa para generar emoción. Entonces, no puedes generar emoción si no tienes emoción. Y un robot, una IA, no tiene emoción. La emoción la generan las personas. Y la creatividad la generamos las personas de lo que llevamos dentro. Porque tampoco podemos generar de lo que no tenemos. Por eso la necesidad constante de formarnos, de ver, de investigar. Entonces, la IA nos ayuda en procesos, pero no sustituye nuestro proceso creativo. Porque no puede. O sea, es una mentira. Nos puede ayudar en los procesos, pero no puede crear. La IA generativa es una gran mentira. Sí. No crea. Recopila y hace un Machea, recuento. ¿no? Y esto, dicho, hay que conocerla, usarla, aplicarla en los procesos. Yo no estoy en contra. Lo que estoy en contra es de darle un papel que no puede tener. Hemos publicado, creo, ayer, una herramienta que a lo mejor a nivel de IA ayuda a estructurar los equipos. Un poco una cosa muy específica como lo que comentabas, que es una herramienta que permite organizar los equipos. Dices quién hace qué tareas hay, cuánto tiempo llevan, cuándo pueden aparcar, etcétera. Y al parecer pone todo esto en una máquina y te optimiza un planning de montaje. Siempre me he dicho que el planning de montaje es un infierno porque pasan 1000 cosas en paralelo. Y otra que es hacer el sitting plan cuando sabes quién tiene que sentarse en prioridad, etcétera, dependiendo del protocolo, donde se pasan horas. Y me parece que esto son cosas que no ponen en cuestión nuestra creatividad y nuestra esencia humana, pero pueden evitar marrones. ¿Algún juguete, algo más? Se habla mucho de la inmersión, por ejemplo. Hace años que nos preguntamos si los hologramas son realidad en eventos. Las pantallas multiformas, las pantallas flexibles, las pantallas transparentes. ¿Algo de esto os parece una innovación destacable? En 2 minutos tenéis 30 segundos cada uno. ¿Quién tiene Pues mira, juguete yo favorito, empiezo Rafa? a hablar. Pantallas transparentes. Acabo de tener una experiencia al respecto. Hay que tener mucho cuidado con las tecnologías que se proponen, que se hacen, porque al final los resultados muchas veces no son tan apetecibles y el factor además de iluminación, etcétera, pues puede influir mucho, ¿no? Yo sinceramente lanzo una lanza por olvidarnos un poco de este mundo de la tecnología, que aparte de la IA me preocupa porque creo que tenemos muy poca evolución. Es decir, VR, AR, llevamos hablando de VR y de AR 8 o 10 años y no escuchamos nada más. Sí creo que la parte inmersiva, porque forma parte de una experiencia, sí que está aportando valor. Al fin y al cabo la gente quiere vivir y emocionarse. Sin embargo, toda la parte de tecnología y de aplicaciones la veo muy estancada, excepto la IA, adecuadamente utilizada. Vale. VR y AR han sido promesas que no han despegado. Y los en hologramas eventos. no te cuento. O sea, el coste de poder implementar un holograma económico y a nivel de estructural, ¿no? Y de montaje, en tiempo de montaje, es un disparate. Vale. ¿Otras herramientas? Voy a dejar de hablar de juguetes, Adrián. A día de hoy sí es verdad que cuando tú ves VR o manejas VR en un evento, en una acción, sí te crea ese impacto, ¿no? Al final te crea ese wow que quieres repercutir o que quieres mostrar, pero sí es verdad que se ha estancado un poquito y quizás para nosotros, o al menos los que estamos aquí, no es un juguete nuevo, porque ya lo venimos conociendo, pero sí es cierto que podría evolucionar. Veamos ahora mismo a un señor que se llama Florentino Pérez, que quiere precisamente retransmitir partidos de fútbol con VR para que tú estés sentado en el sofá de tu casa y que veas en realidad como si estuvieses en el estadio, ¿no? No sé si surgirá,
pasará, si se desarrollará, pero al menos se está hablando de ello y no sé si tiene que evolucionar o no. Perfecto. Rápidamente, Yo, Mariano y Pedro. muy rápido. y cerramos. A mí me gustaría que paráramos de pensar en nuevos juguetes y pensáramos con los que tenemos, que son muy buenos, cómo hacerlos más eficientes, más rápidos de montar, que ocupen menos, que consuman menos, que se monten más rápidos y con menos gente necesaria para el transporte. Eso también me parece I+D. Y también me parece que son soluciones que aportan a las producciones, que cada vez tenemos menos tiempos para montar, montamos en sitios más raros y tenemos presupuestos más apretados. Hay algo aquí que son pantallas con ruedas que se abren. Es que y siempre puede ser- parece que esa parte no es I+D. Que el I+D es que la pantalla haga no sé qué. No, a mí dame una pantalla que se monte rápido, que ocupe poco, que consuma poco, que no genere calor y que se vea bien. Vale. Pedro, para el A final. mí el juguete es este que tengo aquí. Este es el juguete. Esto permite... Esto es la movida. Aquí está todo. O sea, hoy en día todo hace falta, pero esto es lo que todos llevamos en el bolsillo, lo que todos manejamos, lo que todos queremos, con lo que todos vamos a participar. Acabamos de ver una ponencia anterior donde la gente interactúa en el evento a tiempo real, donde la Kisscam desaparece, donde... O sea, esto es una locura. Esto, si se le vimos a Rosalía el otro día en la Gran Vía, lo que hizo con un teléfono. Lo vimos. Con un montón de gente, un montón de ideas y un teléfono. Aquí está la movida. Que es además interactivo por esencia. Adrián, Mariano, Rafa, Pedro, mil gracias. Gracias, Fluge. Gracias. Y que siga la fiesta. Gracias, Eric. Gracias, Fluge.